Bienvenido a Carlos Siriza, profesor de la Universidad de Navarra, que ha venido aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar para darnos una charla sobre indígenas, caciques en la ciudad de Quito en el siglo XVI. Profesor, ¿nos quiere hablar un poquito de esta charla? Sí, bueno, esa charla es una temática que ya apareció en mi tesis doctoral y que se centra especialmente en una de las cosas que más me llamó la atención, que fueron la aparición de caciques y sobre todo de caciques de vagabundos. Los indígenas llegaban a la ciudad de Quito en el siglo XVII y la administración hispana comenzó a crear algo que es bastante curioso y que es excepcional, no pasa en otros sitios de América, que pasa solo en la audiencia de Quito, que es estos caciques para hacer pagar tributo a los indígenas. Entonces es ahí donde voy a centrar la charla, en esta respuesta, ¿no?, a las dinámicas de los indígenas también. Bueno, es muy llamativo que un profesor tan joven se haya dedicado a la historia colonial del Ecuador y de Quito. ¿Qué le empujó hacia este tema? Sí, no sé, puede igual llevar la contraria, ¿no?, para ser llamativo. No, es una mezcla de gusto, de pasión y de un poco de suerte. Creo que pasa con todas las investigaciones. Entonces, siempre quise estudiar historia colonial. Y cuando empecé mis investigaciones en el máster, una profesora, que es ecuatoriana, es la doctora Pilar Ponce Leiva, que me dijo, ella tenía documentación de Ecuador, y ahí empecé y me picó el gusanillo y ya seguí con ese tema. La verdad es que no me arrepiento en absoluto, es un tema muy interesante. ¿En qué se difiere este análisis que usted desarrolla con otros tipos de enfoques de la historia de la ciudad de Quito? Lo primero, no es un análisis realmente excepcional. Hay más análisis como este para la historia de América. La diferencia, creo yo, en este caso, es que yo no estudio realmente la ciudad, sino a los habitantes de la ciudad, en concreto a los indígenas, que son la gran mayoría de habitantes en el siglo XVII. Entonces, yo quiero comprender la ciudad a partir de cómo se comportaban estos indígenas, cómo era su actividad diaria, qué hacían, en qué trabajaban, con quién vivían. Es así como entiendo yo la ciudad, y creo que es lo que hace diferente este análisis. Es un análisis social de la ciudad. Y cuando hablamos de vagabundos, es cierto que no tenemos que tener la idea del vagabundo tal como la tenemos hoy en día. Sí, pasa mucho con las palabras en la época colonial, cambian el sentido. Y en el caso de los vagabundos es muy llamativo, porque originalmente la palabra viene de vagamundo, que es el que vaga por el mundo, el que se está moviendo continuamente. Entonces no es peyorativo, no significa que sean pobres. Es más, algunos de ellos tienen casas, son maestros, artesanos en la ciudad de Quito, pero se les llama vagabundos porque se han movido de un sitio a otro, y esto creaba un problema importante para la administración hispana, que quería cobrarles el tributo. Y bueno, ¿qué temas fueron los que más le sorprendieron a lo largo de su investigación? Hay dos temas, creo que son principales. Sería uno, el de la utilización de los indígenas de su propia identidad, por así decirlo, de su propia identificación. Es algo muy curioso porque se están construyendo estas ideas, estas calidades, y se está construyendo también la categoría de indígena. Entonces los indígenas cambian y a veces dicen que son indígenas, otras que son mestizos, luego vuelven a ser indígenas. Y la segunda, que también tiene que ver con esa construcción de ordenamientos sociales, es el papel de la mujer. En el siglo XVII el papel de la mujer es mucho mayor que el que será 100 años después y mucho mayor que el que será en el siglo XIX, el siglo XX. Y eso me llamó muchísimo la atención. Creo que merecería además muchos más estudios. Y hablando del siglo XVI en general, yo noto personalmente que hay, por un lado, un gran interés sobre esa temática, pero por el otro, una falta de nuevas generaciones que se dediquen a este tipo de investigación. Entonces, ¿cómo ve usted este siglo en el futuro más cercano para las nuevas generaciones de investigadores? Bueno, yo soy optimista, creo que siempre hay que ser un poco optimista, y estos también son modas. La verdad es que sí, en la actualidad no hay tantos investigadores jóvenes que estén estudiando la historia colonial. Yo creo que por la dificultad que lleva la documentación y porque bueno, hay que ir también mucho al archivo y es complicado, los tiempos que tenemos todos. Pero yo soy optimista, yo creo que en el futuro y en los próximos años seguro que se investiga. Al final no se puede entender la historia contemporánea del Ecuador, de la República de Ecuador, sin los 300 años anteriores, sin los 400 años anteriores,
Es en la historia colonial donde se van creando muchas de las cosas que luego aparecen en la República de Ecuador y que son bases fundacionales de esa república. Creo que sería interesante que más alumnos trabajasen en eso para construir una historia que al final es global y es de todos esos siglos, desde el XVI hasta el XX. Tal vez se puede explicar esta situación por una cierta falta de preparación por parte de las nuevas generaciones hacia temas como la paleografía. Sí, sobre todo hacia la paleografía. Es el principal problema. Lo único, realmente no es tan complejo. Creo que asusta más de lo que realmente es. Una vez te pones a trabajar es como todo, vas aprendiendo y vas mejorando en la paleografía y sí que probablemente merecería más tiempo en los grados de historia y en los másteres de investigación. Y creo que eso además influye mucho en que los alumnos terminen acercándose al siglo XIX y siglo XX, que lo ven más cercano, se entiende mucho mejor la letra, etc. Pero yo animo a todo el mundo porque realmente no es tan compleja la paleografía. Y bueno, usted está aquí no solo para dar la conferencia en la universidad, pero también para llevar a cabo otras investigaciones. ¿Cómo le está yendo aquí en el Ecuador? La verdad es que muy bien, no es la primera vez, ya estuve aquí hace 3-4 años, estuve durante 2 años viviendo en Ecuador y ya conozco los archivos y la verdad es que muy bien, estoy muy contento, es como todo, al final la investigación en archivos eres un poco un detective, ¿no? A veces encuentras lo que quieres, otras encuentras cosas que no estabas buscando y que te sirven más que lo que realmente querías y entonces estoy ahí encontrando algunas cosas de las que quería y otras que nunca hubiese pensado y que estoy encontrando. ¿Y con qué tipos de fuentes está trabajando? Yo trabajo principalmente con documentación notarial, también relacionado con esa idea de cómo estaba estudiando la ciudad y a sus gentes. En la documentación notarial aparecen las compras, las ventas, los testamentos, las donaciones. Aparece un poco la vida diaria de la ciudad. Es una documentación mucho más cotidiana, no es tan grandilocuente, nadie habla de grandes hazañas, pero ves cómo están comportándose en el día a día, ves cómo están comportándose estos indígenas en su vida diaria. Yo trabajo con esa documentación. Bueno, ¿proyectos para el futuro? Proyectos para el futuro, muchos proyectos para el futuro. Actualmente el principal proyecto que tengo es este que comentaba de la mujer. Es la gran pregunta que creo que también queda en parte sin responder en la tesis, porque bueno, esta investigación, como todo, va avanzando. Entonces, el proyecto que me gustaría llevar a cabo sería analizar bien ese papel de la mujer indígena, a qué se debe, cómo están funcionando, si tienen una presencia pública como la que yo estoy viendo en más lugares. Y creo que eso sería el principal proyecto a llevar ahora. Y es cierto que el papel de la mujer indígena puede resultar sorprendente a la hora de analizarlo. Sí. Es más, no me resulta sorprendente solo a mí, ha pasado en otros casos también de Ecuador. A Poloní, por ejemplo, le pasaba en Cuenca. Y resulta sorprendente porque además no puedes obviarlo. Yo trabajando en la documentación notarial, la mayor parte de esta documentación es de mujeres. Son estas mujeres las que están comprando, las que están vendiendo, las que tienen sus propiedades, las que, sin importar si están casadas o no, son capaces de ir a un juicio y defender sus propiedades. Y esto es lo llamativo, realmente por nuestros estereotipos, que pensamos que en el pasado todo era peor y no tiene por qué. O sea que la mujer indígena, la paradoja es que es más emancipada y autónoma que lo que sería 300 años después la misma mujer indígena. Eso sería la paradoja, sí. Eso es lo extraño, es esa construcción probablemente de un ordenamiento patriarcal que aparece después y que en aquella época todavía está en construcción y es diferente. Entonces eso es lo que me parece muy, muy llamativo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos, y les deseamos mucha suerte para sus investigaciones futuras y siempre estará bienvenido aquí en el Ecuador. Muchas gracias.